Muy buenas, hoy Revista del Motor está probando a fondo este nuevo DS4 e-Tense. Es un vehículo híbrido enchufable con un motor de gasolina de 180 caballos, motor eléctrico de 110, que nos van a dar una potencia conjunta de 225 caballos. Tiene una batería de unos 10 kWh, más o menos 9,9 kWh de capacidad neta, que le va a ofrecer una autonomía eléctrica de hasta 55 kilómetros en ciclo WLTP. El precio, a partir de poquito más de 42.000 euros. Así que nos subimos a esta berlina compacta del segmento Premium e intentamos contaros todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos, interior del DS4 e-Tense. Aquí lo veis. Mucho lujo, mucho lujo, buenos materiales, buen tratamiento de las superficies de contacto, máximo confort y un nivel de acabado que ya digo es sorprendente. Bueno, sorprendente para un vehículo generalista, pero es que DS no es una marca generalista. La fábrica tiene, bueno, pues la verdad, otros elementos, otros materiales, otros ajustes mucho más lujosos que lo que puede sacar Stellantis en sus marcas más generalistas. Aquí tenemos materiales nobles, tenemos buenos ajustes y una calidad de fabricación y una calidad percibida que nada tiene que ver con otros vehículos de la marca, aunque hay cosas a mejorar como en todos los coches. Y sobre todo elementos que, bueno, unos nos han convencido y otros no tanto. Estamos hablando de un coche con un nivel de acabado y de detalle. Fijaos, ahí, esto es París. No sé si veis la trama, ahí con el mapa de Europa. Con elementos de diseño como los aireadores que están solidarios, que están montados en la puerta. No en el salpicadero, no en el extremo del salpicadero, sino en la puerta. También el diseño de los guarnecidos de las puertas, que fijaos qué panel de cuero que tenemos ahí, tan espectacular, ¿no? Las salidas de aire que son regulables con esta pieza triangular que tiene un tacto fantástico, que nos permite orientar el flujo de aire en vertical. Incluso la forma de las tomas de aire que están ocultas, ahí lo veis, que están ocultas y que, bueno, nos permiten controlar el DSR, que es un diseño fantástico. Pero ya digo que todo tiene muy buen diseño. Fijaos esta trama que oculta los elevalunas, y digo oculta porque alguno, bueno, pues al principio va a estar buscando un buen rato dónde están los elevalunas hasta que descubra que efectivamente están aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, esta pieza de negro piano también disimula mucho los botones, quizá demasiado, para encontrarlos. Pero ya digo que el diseño es una de las de los argumentos de la marca DS, y lo hacen muy bien, desde el botón de arranque, que fijaos qué bonito es, pasando por el resto de botones, que todos funcionan muy bien. Un volante que nos suena un poquito, porque nos suena, ¿no?, con esta pieza que aloja también el airbag y el claxon, y estos radios que tienen una configuración que también nos es conocida. Pero bueno,
Empezando por el volante, es un volante pequeñito que nada tiene que ver con otras tendencias de alguna marca del grupo Stellantis de representar la información por encima del volante. Aquí lo tenemos dentro del volante, con una pantalla pequeña, eso sí, y poco configurable, que luego hablaremos de ella. Tenemos un radio que aquí nos permite modificar todos los parámetros del limitador y regulador de velocidad, levas para regular el modo de funcionamiento de la caja de cambios de 8 velocidades, ya sabéis, y tenemos aquí todo lo que tiene que ver con multimedia y con un botoncito que luego lo veremos es muy protagonista y que puede hacer cosas realmente curiosas. Ya digo que negro piano, que es lo que menos me gusta, pero bueno, pues le da un toque más chic, más moderno y lujoso a este interior. Un interior que se completa con una pantalla de infoentretenimiento que veis aquí, que es bastante capaz, con un formato cinematográfico de pantalla, una relación de aspecto que no es 16:9 y que bueno, es mucho más cinematográfica y que nos va a permitir tener información en la mano. Aquí lo tenéis, ya sea conectando nuestro teléfono con Apple CarPlay y con Android Auto. Con un botón de inicio, con un botón de Home que está también disimulado, que tendréis que encontrar y que nos permite acceder al software por primera vez. Un software que nos va a permitir seleccionar un montón de cosas. Vais a tener que tratar con este sistema durante un tiempo hasta que os acostumbréis dónde están los menús, porque tenemos diferentes menús en diferentes aspectos. Por ejemplo, tenemos nuestro modo de funcionamiento del climatizador, que lo tenemos a la izquierda, los menús acceso directo en el centro y luego la multimedia. Y luego tenemos la posibilidad de mover, fijaos, tenemos la navegación que lo firma, la cartografía la firma TomTom. Tenemos, veis, aquí la posibilidad de manejar nuestro climatizador bizona y luego tenemos acceso a otro tipo de aplicaciones, emisoras favoritas, ajustes, cajón de aplicaciones, Apple CarPlay y el OK Iris. ¿Veis? Ya está accediendo. Disculpa, pero no entiendo completamente tu pregunta. No hemos hecho nada. ¿Podrías proporcionar más contexto o reformular tu pregunta? Y alguno dirá, contexto, pregunta, ¿por qué? Bueno, pues porque estamos hablando con Iris, que está conectada con ChatGPT. Entiendo que estás hablando conmigo, Iris, a través de un chat. ¿Hay algo específico que te gustaría preguntarme o discutir conmigo? Cancela. ¿Ves? Ya ha cancelado, porque no quiero contaros todavía a qué se dedica Iris y qué posibilidades tiene, que son muchísimas. Bueno, pues aquí tenemos nuestro menú, ¿no? Aquí tenemos el cajón de aplicaciones donde podemos acceder a un montón de información. Tenemos aquí todos los HADAs con diferentes funciones. Aquí están todas, veis que son muchísimas. Este coche es uno de los coches que más equipados vienen en cuanto a control de los asistentes a la conducción, y luego además tenemos una serie de tutoriales en vídeo que nos van a permitir pues ver cómo funcionan cada uno de ellos, los más importantes en este caso, como son el Drive Assist, la visión nocturna o la alerta de tráfico transversal trasero. ¿Veis? Luego tenemos los ajustes del vehículo que nos van a permitir crear perfiles. Este es un sistema de infoentretenimiento basado en perfiles de usuario, así que cada perfil que tengamos pues va a tener una serie de funciones y la posibilidad de hacer diferentes cosas. Podemos aquí actuar sobre el vehículo, sobre nuestro audio, el brillo del sistema, el propio sistema, la conectividad, la personalización, perfil. Veis que tenemos muchísimas opciones. Luego tenemos Apple CarPlay, también los asientos en los que vamos a entrar en la parte de confort, que nos va a permitir calefactar o ventilar el asiento o incluso darnos un masaje. Tenemos pues eso, el camino, digamos el masaje de gatos, ¿no? que es este masaje que podéis ver en TikTok de los gatos amasando, ¿no? Pues lo tenemos así. Tenemos oleaje, tenemos estiramiento lumbar,
hombros, mira, lumbar me viene bien, serpiente, de lado a lado y mariposa. Como veis, muchas opciones, tanto para el conductor como para el acompañante. Tenemos la ayuda, tenemos climatizador, energía, que aquí os vamos a parar porque aquí tenemos muchas opciones. Este es un vehículo híbrido enchufable y aquí tenemos muchísima información que tenemos que hablar. Estadísticas de nuestro funcionamiento en los últimos 30 minutos en los que hemos estado grabando. Como veis, si vemos los últimos 60 minutos o los últimos 180 minutos, mejor dicho, pues ahí veis que hay una combinación de uso de motor de combustión y uso de los kilovatios de la batería diferente. La carga, podemos hacer cargas programadas y luego tenemos el programa eSafe, que ya sabéis. Podemos mantener o recargar la batería con este eSafe en el que vamos a poder tener 10 kilómetros, 20 kilómetros de forma prefijada o el máximo. Yo lo tengo en máximo, bueno, pues para poner el motor en una circunstancia un poquito menos fácil, para que podamos tener pues un consumo más real cuando estamos cargando con nuestro motor de combustión. Luego tenemos juegos. Vamos a ver qué juegos tenemos por aquí. Lo tenemos que bajar con los juegos están en pantalla. A ver si podemos ir. Bueno, tenemos un 3 en raya, tenemos el ahorcado y tenemos también un sudoku, creo. Bueno, pues esto de los juegos es para eso, para cuando estemos cargando y queramos estar dentro del coche jugando. Si no tenemos nada mejor que hacer, pues podemos echar un 3 en raya. Y luego tenemos aquí los medios, la navegación, que es, ya digo, de TomTom, y el OK Iris. Bueno, ¿y qué es OK Iris? Bueno, pues Iris lo que es un asistente de voz que está conectado con ChatGPT. Y eso nos va a permitir tener una serie de funcionalidades que no tenemos con otro tipo de asistentes, ¿vale? ¿Qué podemos preguntarle a Iris? De todo, podemos decirle de todo porque, ya digo, está conectado a ChatGPT. ¿Qué utilidad puede tener? Bueno, ¿qué utilidad puede tener en un coche? A ver, no le vamos a pedir que escriba un código HTML5, que nos haga una aplicación o que nos haga un artículo sobre la historia de DS. Pero sí que le podemos pedir cosas que, bueno, son un poquito más orientadas al lifestyle. Por ejemplo, si estamos viajando hacia una ciudad y podemos pedirle que nos diga los restaurantes más famosos de la zona, o que nos haga, bueno, pues que nos diga cuáles son los hoteles más valorados en esa ciudad, o que nos diga, por ejemplo, si somos capaces de poder gestionar alguna reserva o etcétera, etcétera. Es fundamental que tengamos una buena conexión porque sin ella no podemos acceder a ChatGPT, ¿vale? Y aunque ponga aquí que tenemos conexión 4G, pues la verdad es que estamos teniendo algún problemilla. Pero bueno, luego lo vemos y hacemos algunas consultas para que veáis que ChatGPT conectado con el DS4 es bastante útil y divertido. Dicho esto, pues tenemos un interior de muy buena calidad, como habéis visto antes, con materiales muy blanditos, con cuero blandito en la parte de arriba, cuero sintético, obviamente, con un pespunte, ahí lo veis, bastante curioso. Tenemos plástico incluso duro, pero con un tratamiento ciertamente gomoso en la parte inferior. Aquí tenéis guantera amortiguada y, ojo, con fieltro. Hay marcas premium que esto no lo tienen, Fijaos la consola completamente guarnecida de cuero de arriba abajo, y luego tenemos aquí un plástico un poquito más duro, pero bueno, fijaos la zona de apoyo, qué buena pinta. Lo hemos visto antes, el climatizador, y además con todos los botoncitos en su sitio. Me encanta que tengamos botones para las funciones principales, Fijaos el diamante que tenemos ahí, el Start Engine Stop, que además es una chulada. Y luego tenemos aquí una pequeña guantera, fijaos, con este botón, donde tenemos nuestro USB, tenemos aquí también una toma de 12 voltios y dos posavasos. Luego tenemos esta pantalla que podemos dibujar cosas y tal, pero bueno, no ocurre nada. Y es que esta pantalla sirve para acompañar algunas funciones
del sistema de infoentretenimiento. Por ejemplo, en los mapas, voy a ver si puedo acceder directamente a la navegación y hago así un poquito de gran angular para que lo veáis. Aquí podemos hacer la pinza para acceder al zoom, ¿lo veis? Si lo hacemos más grande, pues va aumentando, ¿vale? Luego, en búsqueda de personas o de puntos de interés, etcétera, etcétera, pues tenemos la posibilidad de generar escritura en la pantalla y que lo reconozca el sistema. Luego tenemos el selector de las marchas, que como veis aquí, y podéis entender, tenemos una palanca muy parecida a la que tendremos en el resto del grupo Stellantis. Aquí tenemos la P de parking, R de marcha atrás, en el neutral, D de drive y la B de brake, que es la regeneración que en este coche no es un one pedal, pero funciona bastante bien. Y luego tenemos aquí el volumen y el apagado de la música, ¿vale? Todo con un aspecto pues como muy de joya, ¿no? Veis que tenemos todo muy bien puesto. Luego tenemos aquí los modos de conducción, que en el caso de este coche, pues aquí los tenéis, ¿eh? Tenemos, a ver, vamos a ver si lo podemos ahí tener. Ahora tenemos el modo Sport, el modo híbrido automático y el modo eléctrico. No tenemos más, ¿eh? Y luego tenemos aquí esta peana para poder apoyar la mano y poder controlar la pantalla de gestos, ¿vale? Tenemos aquí un huequito para dejar algún móvil en formato vertical, porque luego aquí tenemos otro USB, y una salida de aire, porque es una guantera refrigerada. Aquí podemos tener, por ejemplo, una lata o algo que queramos que esté un poquito más frío y mantiene la temperatura. Apertura doble y no se puede regular ni en altura ni en profundidad, no se puede mover ni nada. Tenemos huecos en las puertas que os los voy a enseñar. Además tenemos ahí una botella para que veáis la capacidad, una botella de medio litro, y para que veáis que tenemos unos huecos bastante grandes, por cierto, totalmente cubiertos de fieltro, en su cara interior. En la cara exterior no, pero como veis, bueno, pues tenemos una serie de elementos curiosos. Fijaos que el diseño de la puerta me ha obligado a mover elementos que normalmente encuentras en la puerta y que aquí en este coche están situados en el salpicadero. Veis que el control de los espejos retrovisores está justo aquí. Y luego tenemos, bueno, pues de una forma un poquito más espartana, elementos como la apertura del maletero, que es automática, la programación de climatización, que se permite en este dividir enchufable, y la apertura de la tapa de combustible. En definitiva, un coche que creo que tiene buena pinta, con elementos como, por ejemplo, el pedazo de techo solar que tenemos aquí. Fijaos, que además se abre, lo podemos abrir. Lo podemos apaisar, lo podemos abrir. Y que tiene una apertura, lo vais a ver ahora. Bueno, esta es la apertura máxima que tiene. Y oye, menos es nada. Pero fijaos que da mucha luminosidad al interior. Y luego tenemos aquí nuestra cúpula, donde tenemos, bueno, pues los botones de llamada de emergencia, el botón de asistencia, las luces, que lógicamente son todas táctiles y de LED, y que, bueno, pues tiene un diseñazo espectacular, Y ya con los parasoles, también con iluminación, de LED, tanto para el copiloto como para el conductor. Bueno, aquí tenéis el cuadro de mandos que no cambia mucho. Ahí tenemos toda la información, la tenemos disponible mediante los botones que nos van dando el acceso a la información, navegación, datos de consumo, y como ya sabéis, se manejan con los botones, pulsando aquí los botones de la luz y de los elevalunas. Y aquí pues vamos moviéndolo para que veáis los consumos, que hemos hecho 2.389 y con una media de, fijaos, hemos hecho los últimos 428 kilómetros con una media de 4,9 litros a los 100. Bueno, no está mal,
Y como veis, bueno, pues aquí vamos cambiando la información. Aquí tenemos la información del flujo de energía. Aquí tenemos la música, temazo por cierto. Aquí tenemos la navegación. Y como he visto antes, los datos de viaje. A ver, que es una pantalla sencillita, pero que nos da la información necesaria para que no tengamos que estar mirando continuamente la pantalla y poder tener aquí información. Además, es una pantalla que se ve bastante bien y que nos permite tener pues la información en la mano de lo que está pasando. Si estamos recargando, si estamos haciendo una conducción más seco o si estamos pisando de más el acelerador, con información sobre los kilómetros totales que podemos realizar o la unión entre el combustible que llevamos en el depósito y la batería que tenemos, que ahora tenemos un 12%, etcétera, etcétera. O sea que al final es un elemento interesante. Y luego, claro, luego también tenemos el head-up display, que voy a ver si os lo puedo poner, pero bueno, no se ve ahora con esta luz, es muy difícil, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos también información de música, también trayectos de navegación, etcétera, etcétera. Bueno, pues poco más. Vamos a ver a las plazas traseras y a ver qué tal vamos de capacidad. Porque este coche está chulo, tiene un tamaño compacto, pero yo creo que las plazas traseras ahí vamos a estar un poco más apretados. Y ahora hablemos de la polivalencia de este DS4, que al final es un coche que también va a servir como coche familiar, previsiblemente. Tenemos aquí la posibilidad de abatir los asientos, voy a ver si pongo bien el cabecero, en proporción 60-40. Tenemos un pequeño hueco para meter objetos largos, bastante pequeño, aquí caben unos esquís o unos bastones y poco más, no tenemos mucho más. Y luego tenemos un apoyabrazos, que ya lo veis, que está bastante bien, con una zona para dejar alguna cosita más. Y ya digo, aquí tenemos una pequeña trampilla que nos permite meter esos objetos. Poco más, tenemos iluminación LED y un techo solar que nos va a dar bastante desahogo visual. Pero tengo que destacar la buena calidad de estos asientos con este cuero magnífico, que además viene con unos Isofix protegidos por una cremallera que no están nada mal. Así que me subo y os cuento más cositas. Fijaos que el asiento está puesto en mi posición de conducción. Pero antes también os tengo que comentar el umbral de la puerta, ¿vale? Es un umbral que está bien, que además no tiene demasiadas complicaciones para entrar y que tiene unas superficies bastante estudiadas para dejar un paso franco hacia el interior, con una puerta que además se abate bastante y que nos permite pues tener un acceso bastante bueno a las plazas traseras. Como veis, no hay que hacer demasiado contorsionismo, aunque tengo que decir que hay algunas cosas que no me gustan. Ya me he metido y ya os lo puedo decir. Por ejemplo, el asiento en su posición más baja no me deja meter los pies debajo, así que tengo que abrirlos y solo me deja meter un poco las puntas, como veis. Un asiento bastante grandecito, Tengo una visión hacia adelante que no está mal, pero el asiento es bastante grande. Sí que es verdad que está protegido con una serie de piezas de cuero y que tiene, bueno, pues elementos de confort como unas redecillas bastante elásticas que nos van a permitir, bueno, meter alguna cosa ahí. Tenemos concesiones al confort que me gustan. Tenemos salidas de aire traseras, además 2 salidas de aire. Tenemos USB, tenemos una guanterita para dejar alguna cosa mientras se carga. Luego tenemos también unas bolsas, ojo, bolsas en las puertas que están cubiertas de fieltro, o sea que es que el detalle de acabado es interesante. También tenemos, bueno, los elevalunas, lógicamente, y una superficie acristalada que da bastante desahogo, porque este coche es un coche con una línea de cintura bastante alta que, bueno, pues a lo mejor no a todo el mundo le parecerá bien. A mí me gusta porque me siento protegido. Hay gente
que estas cosas le da cierta claustrofobia. Voy a poner el reposabrazos para que veáis que queda a una buena altura. Y fijaos, a pesar de que el coche tiene unas dimensiones bueno, bastante compactas, el espacio atrás es justo. Y os voy a decir por qué. Porque yo en otros coches, con el asiento puesto en mi posición de conducción, es un tío de 1,88 delante y otro tío de 1,88 detrás, pues he notado más centímetros, algún centímetro. Entonces, que lo tengáis en cuenta. Sentaos en el coche, probarlo, poneros delante. El que va a conducir habitualmente, que ajuste su asiento, y que los que van a ir detrás habitualmente se sienten detrás para ver cuánto espacio tenéis. Es un coche, si encontráis los centímetros, es un coche muy confortable, con un asiento estupendo, una posición bastante relajada para sentarnos en las plazas traseras y sobre todo con un respaldo que me encanta, que es un respaldo altito y con un reposacabezas que está puesto, fijaos, para personas altas en una muy buena posición. Y luego, bueno, pues elementos, pues como tiene todo el mundo, iluminación LED, además a la altura de la cabeza, que está bastante bien, tenemos tiradores y, ya digo, un confort, unos asientos, un tratamiento de los materiales bastante bueno y en un coche interesante. Vemos el maletero y a conducir. Bueno, pues aquí estamos, maletero del iTenz, a ver si soy capaz. Maletero del DS4 iTenz, aquí lo tenéis, maletero 390 litros, bastante bien, guarnecido, tenemos luz de cortesía, toma de 12 voltios, el umbral de aluminio, tenemos ahí el cable de carga, tenemos también zona para poder apoyar la cortinilla, que físicamente es durita. Aquí puede aguantar alguna cosa más para que pongamos alguna cosita. Y luego tenemos aquí la posibilidad de tener, ahí veis, ese es el depósito de combustible que está retranqueado y tenemos hueco para algunas cositas más, subwoofer y algún hueco para alguna herramienta, tenemos, bueno, cinchas elásticas y tenemos también para poder poner una malla, una elástica, una red para poder sujetar la carga. Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando el DS4 iTenz, es la versión híbrida enchufable, 225 caballos, un conjunto híbrido bastante interesante. Tenemos por un lado un motor de combustión, un motor de 180 caballos, 4 cilindros, turbo, que ya de por sí él solo podría perfectamente mover con mucha alegría y con mucha capacidad de divertirnos a este compacto. Lo que pasa que, claro, como le hemos añadido un peso, pues necesita un poquito más de alegría. Para ello necesitamos un motor eléctrico, que en este caso son 110 caballos, con una batería de unos 11,3 kWh de capacidad útil. A ver, con todo esto tenemos un coche ya de 225 caballos, un par motor más que aprovechable, con unas prestaciones que, oye, la verdad es que no van nada mal. Cuando necesitamos acelerar, la caja de cambios automática gestiona perfectamente los cambios de marcha y hacen que el coche salga, bueno, pues con un ánimo bastante interesante, sobre todo para aquellos que buscan unas prestaciones un poquito alegres. En este caso tenemos un coche que además puede ahorrar mucho combustible. De hecho, nosotros durante el rodaje que hemos hecho y las pruebas que hemos realizado con este vehículo, hemos estado en consumos bajísimos, consumos que están en torno a los 5 litros de carburante y unos consumos eléctricos que nos van a permitir hacer bastante fácilmente alrededor de 40-45 kilómetros, quizá un poquito más en conducción urbana, pero en conducción normal, en conducción en carretera, vamos a estar en torno a los 40 kilómetros, que no está nada mal. Ojo, yo siempre digo esto,
Al final los consumos se consiguen respetando las normas de velocidad y realizando una conducción muy suave, ¿vale? Esto lo digo porque alguno pensará que lo estamos haciendo a 140 y no es así, ¿vale? Vamos a tener un consumo de electricidad bajito, pero lógicamente utilizando una conducción más bien suave. Porque este coche es fundamentalmente un coche para disfrutar del confort y de la suavidad. Es todo dulzura, todo sedoso. Es un coche que tiene una dirección ultra cómoda, de verdad. O sea, alguno diréis, man, es que comunica poco, es que no lo necesita. Es con mucho el coche más cómodo, confortable y suave de su categoría. Y ahí está su virtud. Al final, no hay que esperar que todos los coches sean dinámicamente divertidos, que sean súper chulos, que tal. No. Hay sitio también para coches cómodos, suaves, silenciosos y que hagan todo de una forma muy tranquila. Y este es uno de esos coches. De hecho, es en el segmento compacto, incluido el segmento premium, el que mejor funciona. Y lo hace porque aúna una serie de características que orientadas todas ellas hacia la comodidad. Una dirección que filtra todo, que es una dirección que te guía perfectamente, no es una dirección que tenga peros, es un coche bastante neutro. Su puntito de subviraje cuando hacemos alguna cosita más allá de una conducción cómoda, pero es una dirección estupenda, o sea, no tenemos ningún problema. Igual que no tenemos ningún problema con esta dirección, alguna cosita no nos ha gustado de los frenos, y es que tienen un tacto un poco peculiar. Mucha mordiente en poco recorrido del pedal de freno hacen que tengamos habitualmente alguna frenada brusca que deslucen un poquito el conjunto. Ya digo, si tuviera una frenada un poquito más dosificable sería ya fantástico. La suspensión merece capítulo aparte porque cumple perfectamente el papel que tiene de conceder un confort sobre cualquier otra consideración. Y lo logra, incluso lo logra sujetando bien el coche, con lo cual tenemos una suspensión que filtra muchísimo, pero también una suspensión suficientemente firme como para que el coche no vaya pegando bamboleos innecesarios. Y ya digo, es un coche que va muy sujetito, pero que tiene un nivel de confort absolutamente espectacular. Otra cosa que me ha gustado mucho es el nivel de la insonorización interior, y es que el coche se siente muy silencioso. Incluso circulando a velocidad máxima legal en autovía, el ruido aerodinámico es muy ligerito, y lo que más podemos escuchar va a ser el ruido de rodadura. En este caso montamos unos neumáticos Michelin que dan muy bajo nivel sonoro y que además tienen un nivel más que aceptable de adherencia. Le podemos poner neumáticos mucho más potentes, mucho más adherentes, incluso la propia Michelin tiene unos que lo hacen especialmente bien. Pero yo creo que con estos neumáticos tenemos confort, seguridad y autonomía, que es lo que se busca un poco en este tipo de vehículos. Y hablemos del sistema híbrido enchufable. Es uno de esos sistemas en los que todo funciona como debe funcionar. Al final tenemos un coche con una potencia ya destacada, incluso potencia en modo eléctrico, 110 caballos con un par bastante alto y bueno, que funciona de forma muy inmediata, hace que tengamos muy buena respuesta, sobre todo para funcionar en entornos urbanos en los que el coche en modo eléctrico se muestra bastante ágil y con una respuesta bastante directa. Y luego lo que más nos ha gustado es el cómo funciona junto con el motor de combustión, porque funcionan de una forma casi imperceptible y el usuario a veces tendrá que mirar si va en modo híbrido o va en modo eléctrico, porque ya digo, la transición entre el funcionamiento de uno u otros motores es prácticamente imperceptible, algo que ya digo se agradece muy mucho, sobre todo en este tipo de coches en los que se busca máximo confort. Pero también lo que buscamos es
autonomía. Y con la batería cargada a tope y con el depósito cargado hasta arriba, tenemos objetivos de consumo que pueden llegar a los 700 kilómetros sin ningún tipo de problema. Con lo cual, bueno, pues eso es algo que siempre es un plus a la hora de viajar con estos coches, en los que, ya digo, yo recomiendo un híbrido enchufable para enchufarlo en casa o en el trabajo todos los días y poderlo utilizar en modo eléctrico día a día, con recorridos que no pasen de los 40 kilómetros, en este caso perfectamente conseguibles. Y luego, cuando viajamos, batería cargada a tope, depósito lleno hasta arriba y modo híbrido, ¿vale? Que el coche sea el que vaya gestionando. En este caso, además, como tenemos retenciones, podemos recuperar energía, podemos hacer que el coche vaya encontrando su punto y su mix de utilización motor de combustión, motor eléctrico, hace que además sea bastante fácil extender más allá de esos teóricos 40 kilómetros más allá y poder llegar y hacer una carga antes de destino, poder utilizar de una forma mucho más eficiente esa carga que tenemos en la batería. Y, ¿por qué no?, también podemos cargar mientras hacemos destino, cuando hagamos una parada para desayunar o para comer, podemos cargar esta batería, que ya digo, que una carga de opcionalmente hasta 7,4 kilovatios, permiten que tengamos prácticamente hora y media la batería cargada a tope. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del DS4 iTENS híbrido enchufable. Espero que si os ha gustado, por favor, le deis un like y si no, bueno, pues lo intentaremos hacer mejor la próxima vez. A mí solo me queda desear que estéis todos genial, con trabajo, con salud, mejor lo primero, y que también lo tenga vuestra familia, amigos y allegados, y que nos veamos pues por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima. Trying to forget, trying to forget, trying to